Yo creo que el libro de los Salmos es uno de quizás de los libros más conocidos en la Biblia. Si yo fuera a decirles a ustedes, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando yo le digo a ustedes Salmos? ¿Qué es lo primero que viene? Quizás, probablemente, lo primero que viene a su mente es la palabra alabanza o adoración, porque nosotros por lo generalmente conectamos el libro de los Salmos con las alabanzas, y muy bien lo hacemos porque los Salmos son poesía y están escritos de una manera métrica en donde el pueblo de Israel, por así decirlo, le daba música. Ellos usaban el libro de los Salmos para entonar alabanzas al Señor. Mas, sin embargo, lo que muchas personas no saben del libro de los Salmos es que el libro de los Salmos no es solamente un libro de alabanza, son alabanzas, pero que está muy llena de enseñanza y doctrina. ¿Okay? Los salmos no solo adoran a Dios, sino que nos enseñan acerca de la gloria y la majestad de Dios. Nos hablan de su poder, nos dice cómo debemos vivir en obediencia, nos habla acerca de las promesas de Dios, nos habla acerca del plan de Dios y la persona y su carácter y sus atributos, aún de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el libro de los Salmos nosotros tenemos salmos proféticos, mesiánicos, que hablan acerca de Jesús, de su venida, habla de que él vendría y la forma aún de que Él moriría y cómo Él resucitaría. Cosas así están escritas en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, no sé si usted lo sabía, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando escribieron, ellos hicieron muchas citaciones, mucho del Antiguo. El libro de los Salmos es uno de los que más, y si no me equivoco, probablemente es el más que se cita en el Nuevo Testamento. Okay. Uno de los contrastes que vemos en el libro de los Salmos que se hace constantemente es la diferencia entre el justo y el impío. Debe haber este contraste constante de el que ama a Dios y ama su palabra y el que odia a Dios y rechaza su palabra. En el mes de enero, como les dije, estuvimos viendo el Salmo número 1. Y ese Salmo número 1 es específicamente eso lo que hace. Hace un contraste entre la vida del justo y la vida del injusto. Y vemos cómo compara el camino de aquel que sigue la verdad de Dios y con el camino, hace el contraste ahora con el camino de aquel que va a la perdición y que sigue el camino del pecado. ¿Okay? Ese salmo les dije a ustedes que era un salmo didáctico, un salmo sapiensal o de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Es un salmo que nos enseña a nosotros la forma en que debemos vivir. Nos enseña sabiduría bíblica. ¿Okay? Ahora, aparte de tener salmos sapiensales o de sabiduría, salmos de enseñanza respecto a la forma en que debemos vivir, como el salmo número 1 es, tenemos también salmos que son mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? Son salmos en el cual el tema central del mismo es el Mesías. Hace referencia al ungido del Señor, al siervo del Señor. Y son salmos, mi amado hermano, que específicamente apuntan a la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, Cristo está. Mucha gente cree que Cristo apareció en el Nuevo Testamento. No. Cristo viene ilustrándose ya desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. Ya tenemos imágenes, ya tenemos tipos, ya tenemos profecías acerca de Jesucristo. Y en el libro de los Salmos también tenemos tales cosas. Y en esta mañana, el salmo que tenemos a ver es específicamente uno de esos salmos mesiánicos. Uno de esos salmos en donde habla acerca del ungido del Señor. Vamos a leer el salmo para que lo tengamos en nuestras mentes y luego lo vamos a examinar de manera detallada. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ahí vete la primera referencia que se hace al ungido del Señor. Diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Él se sienta en los cielos, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con mano de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. El pastor R.C. Sproul escribió en una ocasión: el tema de la realeza impregna y llena este salmo. Mientras que la mayoría de los salmos de la realeza se centran en la realeza divina o la realeza humana, este integra magistralmente a ambos, contrastando el rey divino y su contraparte humana con los gentiles reyes de la tierra. Y eso es lo que vemos aquí en este salmo. Un contraste entre aquellos, mira cómo dice, reyes y jueces de la tierra, en contra de el rey que se sienta en el cielo y el ungido del Señor, que sabemos muy bien nosotros, por referencia ya bíblica en otras porciones, que el ungido del Señor es una referencia a Jesús. Yo sea de paso, si usted no lo sabía, la palabra ungido, nosotros usamos otra palabra en nuestro lenguaje bíblico, es Mesías, la misma palabra. O también usamos otra, Cristo. Cristo, son la misma. Cristo es griego y Mesías viene del hebreo. Pero el significado de ambas palabras es el ungido, el que Dios ha escogido. Ahora, si usted nota, los libros de los salmos, muchas veces la parte de arriba tiene pues un título del salmo y muchas veces debajo del título del salmo aparece el autor del salmo. Si usted nota, ese salmo en muchas de las Biblias no aparece el autor de este salmo, no tiene autor específico. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que el autor de este salmo, por inspiración del Espíritu Santo, que nos reveló allá en el libro de los Hechos, es el rey David. David es el autor de este salmo. ¿Cómo sabemos eso? Allá en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 23 al 26. Mira cómo dice. Allí está hablando de cuando Pedro fue dado en libertad. Pedro fue encarcelado y fue dado en libertad y llegó a sus hermanos a la congregación. Y cuando Pedro fue puesto en libertad, después de estar en la cárcel, ellos hacen una oración al Señor. Y mira lo que dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos estos unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el que por el Espíritu, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se le presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Note que el lenguaje es el mismo, por supuesto, utiliza más palabras nuevo testamentarias. En vez de decir el ungido, usa la palabra Cristo, ¿verdad? Pero el punto es que es una cita directa ahí en el libro de los Hechos al libro de los Salmos, capítulo número 2. Y ahí, a través del Espíritu Santo, nos revela a nosotros, dice: por labios o por boca de nuestro padre David. O sea, David fue el autor de este salmo. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros leemos los salmos, y muchas otras partes de la escritura también, no solamente el libro de los salmos, pero especialmente el libro de los salmos, debido a que están escritos de manera poética, son poesías. Yo sé que ustedes dicen: pero pastor, esas poesías de los salmos como que no riman mucho. Claro, porque la poesía judía, la poesía hebraica, no es de rima. Ellos no riman. Usted lee la poesía. Si usted pudiera leer el hebreo y usted lee en el salmo en el lenguaje original en que fue escrito, no riman. O sea, que nosotros hacemos los poemas nosotros, ¿verdad? Tienen esa rima. Ellos no hacen eso. Ellos se concentran más en los paralelismos y las comparaciones, en los contrastes. Y usted va a ver eso que está aquí escrito de tal manera, como hace un contraste, una comparación entre los reyes de la tierra y el rey del cielo. Esa es la distinción de los salmos, así que no es tanta rima. Pero una cosa importante de entender los salmos es que como están escritos de manera poética, muchas veces cuando usted está leyendo el salmo, usted va a darse cuenta que como que cambia el lenguaje de quién está hablando. Y usted tiene que preguntarse, una de las cosas que usted tiene que preguntarse cuando usted lee los salmos es: ¿quién está hablando? Porque en un verso está hablando una persona y en otro verso puede estar hablando otra persona. Usted tiene que ver los cambios de persona, los cambios de voces, vamos a ponerlo así, los cambios de voces. ¿De quién es la voz?
Por ejemplo, a veces usted va a ver que es el salmista hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo número 103 dice, bendice alma mía al Señor. ¿Quién está hablando ahí? El salmista. Él está hablándose a sí mismo. Pero en otras ocasiones la voz es de un tercero. El salmista está escribiendo de otra persona que está diciendo algo. A veces la voz es la de Dios. Es Dios el que habla. ¿Ve? Así que tenemos que nosotros leer los salmos con cuidado, viendo quién es el que nos está hablando. Y este salmo hay 4 voces. Cambia de voz de persona. 4 personas están hablando aquí. O 4, un grupo primero y luego 3 personas al final. Y los cambios van del verso 1 al verso 3, del verso 4 al verso 6, del verso 7 al verso 9 y del verso 10 al verso 12. Cada uno de esos grupos es una persona diferente la que está hablando. Y cuando usted entiende eso, quién es el que habla, entonces usted puede entender cuál es el mensaje del Salmo. ¿Okay? Vamos a ver la primera voz. Voy a darle 4 voces. La primera voz es la voz de las naciones. La voz las naciones. Los que están hablando aquí en esta porción, los versos 1 al 3, son los reyes de la tierra. Es una voz de rebelión. ¿Okay? El salmista está aquí reflexionando acerca de lo fútil e inútil que es la rebelión de las naciones en contra de Dios. Y de manera profética, él nos da la historia completa de la humanidad. Comienza él diciendo con una pregunta bien sencilla: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Él está haciendo una pregunta porque quizás él está atónito, él no entiende. Y quizás él usa un poquito de ironía aquí, sarcasmo hasta cierto punto. Las naciones ¿de qué les vale rebelarse? Se levantan en contra de Dios. Cuando dice las naciones, otras porciones usan la palabra gentiles. Habla de todos aquellos que están fuera de Dios, que no están en el pueblo de Dios, que no sirven y no aman al Señor. Son los gentiles lo que él tiene en mira aquí. ¿Okay? Y él tiene una actitud como de atónito. ¿Por qué se rebelan? Mira cómo dice, ¿por qué se sublevan? La palabra sublevar quiere decir se reúnen, se juntan con furor y con ira. Creo que la Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan? Si no me equivoco, es lo que dice. ¿Por qué se amotinan las naciones? El punto es de dejar que la ira los maneje, los controle. ¿Por qué traman cosas vanas? Mira cómo lo describe. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman, aquí viene el punto. Planean, hacen cosas contra el Señor y contra su ungido. ¿Okay? Los reyes de la tierra dirigen su rebelión de sus naciones y resisten a Dios y a Cristo. ¿Okay? Por supuesto, esta ha sido la verdad que ha ocurrido desde el principio, a través de los siglos. Y es la historia de la Biblia, ¿no? Desde el principio, las naciones se han rebelado en contra de Dios. Lo vemos nosotros, mi hermano, desde allá, desde el libro de Génesis. Cómo es que los pueblos y los reyes y las naciones se levantan en contra del conocimiento de Dios. Un ejemplo claro bíblico allá en el Antiguo Testamento que tenemos en el libro de Génesis es el evento de la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan la historia. Dios les había dicho al hombre que se multiplicasen y que se esparciesen a través de la tierra y que llenaran la tierra. Mas ellos dijeron, no, nosotros no vamos a esparcernos a través de la tierra, nos vamos a unir en una gran ciudad y vamos a elevar una torre que llegue hasta el cielo. El punto de la torre hasta el cielo no es que iba a ser tan alta como el cielo, sino que era una torre para adorar a los ídolos y las deidades de ellos. Ahí comenzó. En Babel comenzó la idolatría. ¿Okay? Dios vio y vino y confundió sus lenguas. ¿Ya? Esa ha sido la historia de la humanidad desde el principio. Ellos no quieren estar bajo el gobierno, bajo sumisión a Dios. ¿Okay? Pero podemos decir que quizás hoy día, quizás como nunca antes, la rebelión en contra de Dios, en contra del Cristo, ha ido levantándose más y más. ¿Qué quieren las naciones? ¿Qué quieren? Ellos quieren libertad del gobierno de Dios. Mira lo que dice ahí el verso número 3. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La imagen es una de desligarse, es una de salirse del dominio, del control, es una de librarse de todo lo que pueda hacer que ellos estén sometiéndose
a Dios y a su rey. ¿Ve? La palabra nos enseña a nosotros claramente que Dios dividió los pueblos y las tierras y las naciones. Y toda la historia, una vez más, de las naciones ha sido una constante de rechazo a Dios. En medio de la historia del Antiguo Testamento, todas las naciones apartadas y rechazando a Dios, y Dios escoge una. No porque eran más buenos, no porque eran más lindos, no porque eran más grandes, no porque eran más sabios. Dios escoge a Israel. Y la imagen es de que dentro de todo el mundo perdido, Dios viene y salva a aquellos que Él escoge. Esa es la imagen en el pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento solamente había una nación, una, que tenía la revelación, los oráculos de Dios, como dice Pablo en Romanos, que tenían la palabra del Señor y servían al único Dios verdadero. Todas las otras naciones rebeladas en contra de Dios constantemente, ferozmente, yendo en el camino del pecado. Desde Cristo hacia acá, desde el tiempo de los apóstoles y el establecimiento de la iglesia, la rebelión gentil, mi amado hermano, se ha hecho más y más feroz. Usted solamente tiene que darse una navegadita a través de la historia de la iglesia y usted va a ver cómo el mundo constantemente se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Ellos no quieren saber acerca de Jesús. Ellos no quieren saber acerca del mensaje del evangelio. La iglesia ha sido perseguida, los cristianos han sido martirizados, dados a muerte. Nosotros estamos hoy bendecidos porque tenemos aquí un templo protegido y sillas cómodas. Pero muchos de nuestros hermanos en Cristo a través de la historia de la iglesia y aún hoy día no tienen tal bendición. La iglesia primitiva fue perseguida de una manera brutal y sangrienta. Los quemaban, le cortaban las cabezas, los ataban a caballos y los arrastraban por las calles de las ciudades. Les ataban piedras a los cuellos y los lanzaban al agua. Los freían en aceite, pastor, todas esas cosas. Nuestros hermanos en Cristo a través de la historia, mi amado hermano, la iglesia ha sido perseguida de una manera brutal y sangrienta por todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Porque no quieren, no desean estar bajo las cadenas, bajo las cuerdas. Como dice, rompamos sus cuerdas, librémonos de las cadenas del Señor. No quieren estar bajo la sumisión. ¿Okay? No quieren estar bajo la sumisión del Señor. Y esa rebelión va en el aumento. Usted no crea que eso va a reducirse. Va a ir en aumento hasta el punto que Apocalipsis nos enseña a nosotros que en el día final, en el día del juicio, o como dice la escritura le llama, el día del Señor, el día en que Él se revelará, en el día final, los pueblos y las naciones se reunirán todas para pelear en contra del Cordero de Dios. Pero la escritura ya nos da a nosotros de antemano el fin de la historia. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. No podrán ellos matarlo otra vez. En la primera venida Él vino y se sometió como siervo y dejó que lo mataran. Pero la segunda venida viene como rey a conquistar. Y las naciones se volverán a revelar. Mira cómo va en aumento la revelación hasta el punto que dice la Biblia que todas las naciones y todos los reyes se reunirán a una en contra del ungido de Dios. ¿Okay? Vendrán a pelear en contra de él. Allá en Apocalipsis, capítulo 19, por ejemplo, nos habla de esto. Dice, entonces vi a la bestia, verso 19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que había montado en el caballo y contra su ejército. Ese es Jesús. ¿Okay? ¿Sabe qué? Nuestro mensaje es ofensivo para el mundo. Usted se ha puesto a preguntar ¿por qué? ¿Por qué que es ofensivo para el mundo el mensaje del evangelio? La razón por la cual es ofensiva es porque nosotros proclamamos a Cristo como Rey y Señor de todos. ¿No se te ha hecho la pregunta o ha meditado en esto? De que ¿por qué tanta gente no tienen problemas con otros profetas de otras religiones? La gente no tiene problema con Buda, la mayor parte. No tienen problema con Mahoma, por lo general. O Gandhi. O cuántos otros de esos falsos profetas místicos religiosos que la historia ha producido. La mayor parte de las personas no les molesta
Es más, lo citan a cada rato. Comparten cosas en Facebook y Twitter de uno, ¿sabe? Citas y cosas de ellos. La gente por lo general no tiene problema. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué las religiones del mundo, las falsas religiones que llevan a la persona y al hombre a la perdición entera, son mayormente toleradas? Pero el cristianismo genuino y puro siempre está bajo constante ataque. ¿Sabe por qué? La razón es porque ninguno de esos profetas, de todas esas religiones, declaró ser Dios. Ninguno de ellos declaró tener el destino de todo el universo en sus manos. ¿Okay? Ninguno de ellos dijo ser el juez de toda la tierra, delante de quien toda persona tendrá que algún día rendir cuentas. Mahoma no dijo eso. Buda no dijo eso. Gandhi no dijo eso. Que sigamos viendo todo lo que usted quiera mencionar. Ninguno de ellos hicieron tales declaraciones, pero Jesucristo vino con el mensaje del cielo, diciendo: yo soy el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Yo soy antes que todos y seré después de todo. Yo tengo potestad sobre todo y sostengo a todo, y algún día todos me darán cuenta. ¿Ve? Cristo es ofensivo para el mundo porque Él se posicionó, Él se declaró como Dios. Tomó una autoridad, hermano, suprema y absoluta. Y al mundo no le gusta eso. ¿Sabe que el pecado del hombre desde el inicio ha sido querer librarse de Dios? Esta es la historia de la humanidad. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si tú comes, ustedes serán como dioses, serán igual a Dios. Ustedes podrán tomar el lugar de, ¿sabe qué? El hombre siempre ha querido ser su propio Dios. Esta es la historia de la humanidad. Y por tal razón es que el hombre rechaza, se revela en contra del conocimiento de Dios. Y como dice el salmista aquí en este Salmo número 2, ellos se subleman, traman cosas vanas. Pero el salmista lo ve con ironía. Dice: ¿por qué? ¿Por qué hacen tal cosa? No hay sentido en hacerlo. Y ahora le digo por qué no hay sentido en hacerlo. Vamos a la próxima voz. Esta es la primera voz, la voz de las naciones, una voz de rebelión. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rebelémonos en contra de Dios. Ahora, la razón por la cual no hace sentido eso es porque en contra de quién se están rebelando no hay victoria. Ellos están rebelando en contra del omnipotente. ¿Quién puede en contra de Dios? Entonces, mire la actitud. Mientras que la voz de las naciones es una de rebeldía, ahora la voz del Padre, que es la que viene ahora, era el Padre hablando, los versos 4, 5 y 6. La voz del Padre es una de sarcasmo y burla. Mira cómo dice: el que se sienta en los cielos. ¿Quién es ese? Es Dios. Está hablando aquí específicamente del Padre. La razón por la que sabemos que está hablando del Padre es porque inmediatamente después que habla el Padre, viene y comienza a hablar del Hijo. Comienza hablando del Rey que consagró sobre Sión. Y el verso 7 dice: mi Hijo eres tú. ¿Ve? Entonces, la próxima voz que vamos a escuchar es la voz del Hijo. Esta es la voz del Padre aquí. Es el que se sienta en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Cómo responde Dios a las amenazas de los hombres? Es una burla santa, por así decirlo. ¿Sabe? Es como una pequeñísima hormiga rebelándose en contra de un gigante infinito. Lo único que tiene que hacer es simplemente con el dedo aplastarla. ¿Ve? Esa es la comparación. Y por supuesto, Dios, como es más grande que el hombre, más infinito que el hombre, ¿okay? Él no tiene por qué temer de ninguna manera los ataques arrogantes de estos reyesuelos, de estos reyesitos de la tierra que se rebelan en contra de Dios. ¿Usted cree que Dios, cuando los falsos
hablan en contra de Él, cuando los ateos se levantan en contra del conocimiento de Dios, cuando los reyes de las naciones se levantan en contra y siguen de Dios y siguen el pecado, ¿usted cree que Dios se asusta? ¿Usted cree que Dios sale corriendo para una esquina a decir, ay, Dios mío, mira, ¿qué voy a hacer? Vienen en contra mía. ¿Usted cree que Dios de alguna manera tiene miedo de ellos? ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del creador y sustentador de todas las cosas. El que con su palabra hizo todo y con una misma palabra las puede deshacer. Por supuesto, está en lugar entonces que esta voz de santa burla sea la que domine este pasaje. Él se ríe de ellos. Él se burla de ellos. Él no tiene temor de ellos. ¿Ok? Él simple y sencillamente los mira y dice, increíble. Mire esos pequeñitos rebelándose en contra mía. Ahora, nosotros sabemos algo de que aunque Dios los ve de esa manera al mundo que se rebela contra Él todavía está deteniendo su juicio. Dios todavía no derrama el juicio total. Todavía Él hoy día habla a través de la gracia. Todavía el mensaje de misericordia es el predominante. Todavía Dios espera con paciencia. Y aunque Él sí castiga el pecado, simple y sencillamente porque el fruto del pecado es muerte y Él deja que el hombre siga su camino. Es el juicio del abandono. Lo vamos a ver cuando entremos al libro de Romanos. En las próximas semanas, y ustedes que vamos a entrar al libro de Romanos. La semana 5 o 6 por ahí más o menos, en el libro de Romanos. Vamos a ver el juicio del abandono. En donde Dios deja que el hombre tenga ahora las consecuencias de su pecado. ¿Ok? Los entrega a que continúen pecando para que continúen recibiendo ahora la paga de ese pecado. ¿Ok? Aunque sí eso está presente hoy día, podemos ver también que todavía Dios no está derramando su juicio total, porque sabemos que el día que Dios derrama su juicio total, se queman todos, ¿verdad? Los elimina a todos. Viene el día en donde el rey de toda la creación, se reirá y se reirá mejor que nadie. Y viene el día en el que Él tendrá la última palabra. Mira lo que dice el verso 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Por supuesto, sabemos que ese tiempo no ha llegado todavía. Aunque sí Dios juzga el pecado hoy día, sí Dios da consecuencias por el pecado hoy día, pero ese juicio final en el cual Dios haga completamente algo para destruir el pecado, todavía no ha llegado. ¿Ves? Ahí tenemos una voz de burla y una voz de ira de parte de Dios, aunque Dios, una vez más, todavía no está hablando en esa ira total, sino que está hablando a través del Hijo en su gracia. Pero llegará el momento. El punto es que llegará el momento en el cual Dios se reirá en burla y en ira absoluta, en donde su ira se levantará y su furor, mi amado hermano, se desatará. ¿Okay? ¿Quién hará eso? ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Okay? El verso número 6 nos da a nosotros detalles de esto. Mira el verso número 6. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿De quién está hablando aquí? Aquí el Padre está diciendo, este es el Padre diciendo, yo he consagrado a mi rey. ¿Quién es? Cristo Jesús. El ungido del Señor es el que está siendo visto aquí ahora. El Padre está diciendo, yo tengo a alguien que hará mi voluntad y que será puesto como juez y que vendrá y dominará a la tierra y que vendrá y establecerá el trono en un trono eterno, un trono de dominio, un trono de poder. El Padre dice, yo he declarado, es una voz de declaración aquí, yo he declarado que mi Hijo será el juez de todas las cosas, el rey sobre todas las cosas. ¿Ves? Sabemos muy bien que hoy Jesucristo está desarrollando su función principal de sacerdote. Él intercede por nosotros delante del Padre.
Pero Cristo Jesús algún día volverá y volverá en gloria y volverá en poder y se sentará en el trono para juzgar y para regir las naciones. El Padre dice, las naciones se rebelan, pero vendrá el momento en el cual mi ira se desatará y yo he puesto a mi rey para que se siente en su trono. Él será el que ahora desatará el juicio sobre cada uno de ellos. Esa es la voz. La primera voz, una vez más, de rebelión de las naciones en contra de Dios. La segunda voz, aquí el Padre hablando. Su ira que vendrá sobre todos aquellos que siguen el pecado y que se burlan de Dios. Dios ha puesto a su Hijo. Y ahora los próximos versos expanden un poco este concepto de el Hijo. Y ahora vamos a ver que va del Padre hablando al Hijo hablando. Va del Padre hablando al Hijo hablando. Así que podemos decir que esta es específicamente la voz del Hijo. La voz del Hijo. ¿Okay? Mire el verso número 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nosotros sabemos que este verso aquí hace referencia a Jesucristo. Aunque David fue el que escribió el Salmo. ¿Okay? Y muchas personas piensan, y yo creo que con cierta certeza podemos decirlo, en cierto modo David es el que una de la imagen que está aquí, porque David fue el rey que Dios puso sobre Jerusalén, ¿verdad? Entonces, de cierta manera tiene una aplicación a David. Pero yo creo que cuando David escribía este salmo, aunque de primera manera se aplicaba a David, estaba yendo más allá de David. Y hay otra persona más importante y más grande que David que está en luz aquí. El hijo de David. El descendiente de David que vendría. El rey que Dios prometió que se sentaría en el trono de David para siempre, que es Jesucristo. Y sabemos que es Jesús a quien se hace referencia aquí, porque el Nuevo Testamento, cuando cita esta porción, la cita en relación a Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 33, mira lo que dice. Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí tenemos literalmente una cita directa ese es Pablo el que está hablando ahí. Pablo está en uno de sus viajes misioneros predicando, está predicando en una de las sinagogas de los judíos y está hablando acerca de Jesucristo, de que Él fue el enviado por Dios, que Él murió, pero que resucitó y que Él es el Hijo de Dios. Y Pablo cita el Salmo 2 para hablar ese mensaje. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, verso 3 al 5 dice, hablando de Cristo también, mira lo que dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él me será hijo para mí. Mira la cita que hay ahí. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién está citando Hebreos? Ahí. El Salmo número 2 también. Y específicamente Hebreos está hablando de Jesucristo. ¿Okay? Luego más adelante, en el mismo libro de Hebreos también, capítulo 5, verso 5, mira lo que dice. De la misma manera, Cristo no se glorifica a sí mismo para hacerse su sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Una vez más, una cita del Salmo número 2. El libro de los Hechos y el libro de Hebreos nos dice a nosotros que cuando el Salmo número 2 habla, aquí en el verso 7 y dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, de quien está hablando es específicamente Jesucristo. ¿Okay? Aquí ahora en el verso número 7 al verso número 9. Cristo es el que habla. En el Salmo número 2. Jesús es la voz que se escucha aquí ahora. Y mira lo que Jesús dice. Ciertamente yo anunciaré el decreto del Señor. O sea, yo voy a proclamar lo que mi Padre me ha dicho que proclame. Lo que quiere decir. Yo voy a anunciar lo que mi Padre ha decretado. Y mira lo que el Padre dijo, lo que el Padre proclamó, lo que el Padre le anunció al Hijo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, o yo te engendré hoy. ¿Okay? Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos. Porque el verso puede ser mal interpretado, como muchas personas lo han hecho. Muchas personas dicen que Jesús no puede ser Dios,
Porque si es engendrado por el Padre, entonces Cristo tuvo un inicio y un comienzo. Y si Cristo tuvo un inicio y un comienzo, o sea que Cristo es una criatura como nosotros, Él no puede ser igual a Dios, sino que es una criatura de Dios. Hay muchas personas que erran en esto y llaman a cuenta, otros se cuestionan, debo decir, la divinidad de Jesucristo cuando leen este texto que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ver, si el Padre lo engendró, quiere decir que si es engendrado tiene un inicio, y tiene un inicio, es creado, y si es creado no es Dios. ¿Te ve la línea de pensamiento? El texto no está hablando aquí acerca de que Cristo tuvo un inicio, sino que está hablando, mi amado hermano, de la posición de exaltación que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Cómo yo sé esto? Yo sé porque cuando nosotros leemos, mi amado, el mundo acerca de Jesucristo, leemos esta porción citada en el Nuevo Testamento, vemos nosotros, mis amados hermanos, que hace referencia a que es el momento de la resurrección lo que tienen vista aquí. ¿Cuándo es que el Padre dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es el momento de la resurrección. No está llamando a cuenta, no está cuestionando si Cristo fue el Hijo, es el Hijo eterno de Dios. Claro, Él es el Hijo eterno de Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que llegó un momento en la historia en donde el Padre, de manera especial, hizo una declaración sobre Jesucristo, declarándolo entonces ahora el Hijo delante de todo el mundo. ¿Y cuándo fue que eso ocurrió? Fue el momento en que lo levantó de la tumba. Déjenme explicárselo de esta manera para que lo entiendan. En el libro de los Hechos, una vez más, en el capítulo 13, que ya lo leí hace un segundo atrás, encontramos a Pablo aquí. Él está en Antioquía, de Pisidia. Está en un día de reposo. Entró a la sinagoga de los judíos. Se sentó allí. ¿Okay? Comenzaron a leer la ley. Comenzaron a leer los profetas. Y los oficiales de la sinagoga, viendo que Pablo estaba allí con unos hermanos acompañantes, se dirigieron a él. Le dijeron, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Y Pablo comienza ahí, en ese capítulo 13, verso número 16 de Hechos, a dar un sermón cristocéntrico a una sinagoga llena de judíos. ¿Okay? A predicarles a Cristo, a Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que resucitó. Cuando saltamos al verso 28, que no voy a leerlo completo porque el tiempo no me va a dar, pero cuando saltamos al verso 28, Pablo ahí donde, en esta porción del verso 28 al verso 33, donde él cita el Salmo número 2. Y mire la aplicación y la explicación que Pablo da del Salmo número 2. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Y cuando se había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz, le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está ligando el momento de la resurrección al momento en el cual el Padre declaró, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Es allí en la resurrección en donde el Padre hace una declaración pública de esta exaltación del Hijo. Romanos capítulo 1. Lo vamos a ver en unas semanas cuando entremos a predicar el libro de Romanos, ¿verdad? Pero para darle una adelantación de eso. Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, también liga este texto del libro de los Salmos de una manera acerca a la resurrección de Jesucristo. Él fue declarado. No hace una cita directa, pero hace una aplicación de la verdad incluida allí. Ve lo que dice Pablo, Romanos 1, 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas a las santas escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está. Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿a través de qué? De la resurrección de los
muertos. ¿Okay? Así que cuando el Salmo número 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no está hablando de que Cristo tuvo un inicio y que es una criatura. Está hablando del momento en el cual el Padre, por así decirlo, lo exalta sobre la victoria, victoriosamente sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, debido a que Cristo venció sobre el pecado, Cristo venció sobre la muerte, a Cristo le es dada una herencia poderosa. ¿Okay? Usted recordará, mi amado hermano, que allá en el libro de Mateo, capítulo 3, cuando Cristo es bautizado, desciende a las aguas, en el momento de la ascensión de las aguas, desciende el Espíritu Santo y hay una declaración poderosa, ¿verdad? Del cielo el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso se repitió en la transfiguración de Jesús antes de llegar a la cruz, ¿verdad? Cuando estuvo con los discípulos en el monte. Ahora Cristo, a través de Él vencer, a través de Él dominar sobre el pecado, Él recibe ahora una herencia. Él recibe ahora la potestad de parte del Padre. Mira lo que dice el Salmo 8, el Salmo 2, perdón, 8 y 9. Pídeme, aquí el Padre hablándole. El Hijo está hablando, pero el Hijo está citando al Padre, ¿verdad? Ciertamente yo declararé el decreto del Señor, el que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y mira lo que el Padre dijo. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El Padre ahora, cuando resucita al Hijo, mi amado hermano, cuando resucita a Cristo de la tumba, le da una posición ahora como juez y Señor y le entrega el dominio de todas las cosas. Mira lo que dice allá en el libro de Mateo, si vamos a observar una referencia a eso. El libro de Mateo, capítulo número 28. Usted sabe, si usted ha leído esta porción, usted quizás está familiarizado con ellas. Entonces, después de la resurrección, después que Cristo resucita, se le aparece a los discípulos y en el aparecerse a los discípulos, Cristo le da unas últimas instrucciones y en este caso, esta porción es la que se conoce como la porción de la Gran Comisión, cuando Dios comisiona a los discípulos a que vayan y prediquen el Evangelio. Mira lo que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de la resurrección, cuando Dios lo levanta con victoria de entre los muertos, el Padre pone ahora toda la autoridad del cielo y la tierra a Cristo como Rey, como Señor, como juez. Él recibe ahora del Padre un lugar súper exaltado. Él es el que tiene toda la autoridad. Y mira esto, dentro de ese contexto, es que Cristo dice, ir y hacer discípulos. O sea, yo he recibido toda autoridad, ahora ustedes tienen poder para ir y predicar el Evangelio. Yo creo que es el mismo mensaje, por así decirlo, que Pablo en el libro de Filipenses también nos habla. ¿Sí? Allá en el libro de Filipenses, capítulo número 2. Pablo está hablando del verso 5 en adelante acerca de la actitud que hubo en Cristo Jesús, que fue una actitud de humildad, de sumisión. Ve lo que dice, allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no se consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven? Cristo se humilló y se sometió hasta el punto de la muerte, muriendo en una cruz. Por lo cual, aquí viene ahora la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve? El momento de la resurrección es el momento en el que el Padre ahora, de manera formal, por así decirlo, en la historia de la redención, declara a Jesucristo, lo presenta delante del mundo entero como su Hijo, el engendrado del Padre, el que ha recibido ahora la potestad y la herencia y el que gobernará a todas las naciones algún día, como dice el capítulo número 2 de los Salmos, con vara de hierro. Él es el Rey que Dios ha puesto para dominar sobre toda la tierra. ¿Okay?
Así que tenemos la voz de las naciones de rebelión, la voz del Padre, ¿verdad? De ira, la voz del Hijo. Vemos aquí al Hijo declarando que Él es el que ha recibido la autoridad. Tenemos una última voz, y cierro con esta. Tenemos una última voz. Es la voz del Espíritu Santo hablando a través de este salmo. Y por extensión, no solamente el Espíritu Santo, sino la voz de la iglesia aquí. La iglesia en el libro de los Salmos, sí. Mire los versos que tenemos delante, los últimos 3. Estos versos finales, podemos decir, son una apelación del Espíritu Santo a los hijos de los hombres para que se sometan a Jesucristo. Usted sabe que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que trae convicción. El Espíritu de Dios es el que hace el llamamiento. Y como dije, no solamente es la voz del Espíritu, sino también que por extensión aquí es la voz de la iglesia. Mientras que el Espíritu Santo es quien convence al hombre internamente, la iglesia es la que habla el mensaje externo. Nosotros, ¿sabe que no sé si usted sabía esto, pero como iglesia nosotros cooperamos con el Espíritu. Mientras que el Espíritu Santo es el que convence el corazón, nosotros somos los que hablamos al oído. Y esta voz que tenemos aquí es la voz del Espíritu en este tiempo presente y la voz de la iglesia hoy día. El tono de estos versos bíblicos es sorprendente, porque en lugar de un juicio inmediato, el Señor y su ungido dan una voz de misericordia. Y en esa misericordia dan una oportunidad para el arrepentimiento. Estos versos últimos son un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer, un llamado a someterse, un llamado a honrar a Dios, a obedecer a Dios. Y es una obra de la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios no tiene que hacer eso. Dios puede coger y quemarlos a todos y mandarlos a todos al infierno. Mas sin embargo, Dios escoge aquí ahora ser paciente. Y este tiempo presente nosotros vemos que esta es la obra que el Espíritu de Dios hace en medio de todo el mundo. Y como dije, por extensión la iglesia también. Mira lo que dice el verso 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación. Aquí es interesante que el Espíritu Santo hace una apelación a todo el ser, a toda la persona. Todas las composiciones de la persona. Él apela a la mente primeramente. Le dice, muestren discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es entendimiento. Es comprensión. Está apelando a la mente. Razonen. Piensen. Reciban la amonestación de parte de Dios. Reciban el consejo. Dios les está hablando. Escuchen. Es una apelación en este caso a la mente. La sabiduría del mundo es total necedad para Dios. En nuestro mundo se jacta de su conocimiento, pero parece que entre más conocimiento hay, menos sabiduría tienen. La sabiduría de Dios es la que se halla en su palabra, pero los reyes y los gobernantes y las naciones no quieren la palabra de Dios, no quieren escuchar el mensaje divino, no quieren la amonestación, no quieren discernir, no quieren pensar, no quieren ser instruidos. Y aquí esta primera apelación es: escuchen la sabiduría divina. Escuchen. La segunda apelación es al corazón. Verso número 11. Dice, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. En lugar de rebelarse, en lugar de resistirse, la gente debería postrarse ante Cristo y servirle. Al rendirse a Cristo, un gozo reverente vendrá como resultado sobre sus vidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Adorar al Señor y alegraos con temblor. Está apelando aquí al corazón de la persona. Está diciendo, sírvele de corazón. Adórale. Reconócele. Y recibirás alegría en tu corazón. Recibirás gozo. Adora al Señor con reverencia y va a haber gozo y alegría en tu ser. ¿Es lo que quiere decir? Aquí el Espíritu Santo no se apela al corazón del hombre. Y nosotros igualmente hacemos esto en nuestra predicación del Evangelio. Apelamos a la mente, le decimos a la gente, escucha el mensaje, discierne, comprende la sabiduría de Dios. Apelamos al corazón de la persona, le decimos, adora al Señor, reconócelo y Dios te bendecirá con gran gozo y gran alegría. Y luego apelamos a la voluntad de la persona. Toma la decisión. Mira el verso 12, honrar al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino. Honrar al Hijo. Denle honra a Él. Implica rendirle honor, mostrar sumisión amorosa a Él. La honra habla de amor y reconciliación con Él. Pero lo trágico es que la realidad del mundo es que constantemente el mundo dice, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Eso fue lo que los judíos dijeron delante de Pilato, ¿verdad? ¿A quién le soltaré? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? No queremos que él reine sobre nosotros. Eventualmente el juicio de Dios cayó sobre ellos. Aquí la amonestación es a que las naciones y los pueblos y las gentes honren al Hijo, lo reconozcan y lo acepten. Porque de otra manera, y mire el punto, de otra manera, se enojará, perecerán las personas en el camino, porque la ira de Dios se inflamará en un momento. Cuando Jesús vuelva, todos aquellos que no han querido doblar sus rodillas delante de Él voluntariamente hoy serán obligados a hacer lo mismo. Toda rodilla, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Eso incluye aún aquellos que no lo quieren hacer. Llegará el día, mi amado hermano, que ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él. Lo triste del caso es que aquellos que lo hagan de manera obligatoria no lo harán delante de la presencia de Dios, sino en una eternidad de perdición. Eternamente en su perdición tendrán que reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Llegará el momento en donde la ira se inflamará. Llegará el momento en que Cristo desatará su ira. Llegará el momento en el que Él traerá el castigo y la repercusión por cada pecado que ha sido cometido. Algunas personas preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando ven las masacres, cuando ven los ataques, cuando ven los asesinatos, cuando ven la maldad en el mundo. ¿Dónde está tu Dios? Tú dices que tienes un Dios que reina sobre todo el mundo. Y mira las muertes, mira las atrocidades, mira todas estas cosas malas que cubren este mundo. ¿Dónde está tu Dios? Es una pregunta fácil de contestar bíblicamente. ¿Dónde está mi Dios? Él está acumulando ira en vasos de ira para cuando llegue el día final. Cada pecado, cada atrocidad, cada cosa mala hecha sobre esta tierra que ha deshonrado a Dios será castigada, mi amado hermano. Dios está sentado en su trono. No pensemos y no confundamos su misericordia y su paciencia por ahora un desinterés e indiferencia. A Dios no le importa lo que pasa. El pecado sigue corriendo rampante. A Dios no le importa. No confundamos que Dios está siendo misericordioso y paciente y esperando el día final. No confundamos, mi amado hermano. No pensemos que porque no vemos la ira de Dios derramarse sobre todas esas personas malas en esta tierra, que es que a Dios no le importa y que Dios los ignora. No, mi amado hermano. Él está siendo paciente, pero llegará el día en que su paciencia se agota y su ira se desatará, mi amado hermano. Y entonces todos aquellos que han hecho el mal pagarán y darán cuenta delante del juez justo de toda la tierra, nuestro Señor y Salvador. Ahora, mire qué lindo esto. Termino con una nota más positiva. El Salmo número 1 comenzó con una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre, dice el Salmo número 1, que ama, el mensaje principal, que ama, que se regocija en la palabra de Dios, que no se sienta en la silla de los malos y no sigue por el camino del pecador, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor está su delicia, su gozo, le encanta la palabra de Dios. Dice, bienaventurado, o sea, bendecido es el hombre que se regocija en la palabra de Dios.
El Salmo número 1 comienza con una bienaventuranza. El Salmo número 2 termina con una bienaventuranza. Mira lo que dice al final ahí. Cuán bienaventurados son los que se refugian en Él. Cuán bendecidos son todos los que en Él se refugian. Y esa es la declaración de una bendición hermosa. Puede ser un tono más positivo. Qué hermoso, mi amado hermano. Qué bendición y qué bienaventuranza es la nuestra de que hemos encontrado en Cristo Jesús nuestro refugio. Y aunque sí vendrá el momento de su ira y vendrá el momento en que todo el mundo tendrá que dar cuenta, los que nos refugiamos en Él somos bendecidos porque seremos guardados de esa ira. ¿Ok? Les dejo ir con este pensamiento. Todo pecado tendrá que ser pagado. Todo pecado será pagado. Todo pecado será pagado o en la cruz de Cristo o en el infierno eternamente. Cuán bienaventurados son aquellos que se han refugiado en Cristo y que sus pecados ya han sido pagados, debo decir, en la cruz. Porque entonces seremos librados de la ira venidera y estaremos para siempre con nuestro Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por edificarnos. Señor, gracias por bendecirnos de una manera tan linda y especial, oh Dios, con este conocimiento tan hermoso y profundo que tenemos de tu palabra, Señor. Padre, en esta mañana solamente te pedimos y te rogamos que estas palabras que hemos escuchado sean reafirmadas en nuestros corazones. Padre Santo, que las atesoremos siempre, que nos regocijemos en ti, que nos regocijemos en la realidad de que somos bienaventurados porque estamos siendo refugiados en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas. Padre, gracias por esta palabra. Por Jesús tu Hijo amado oramos. Amén y amén.